Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí volvemos otro martes más por la noche a las 9:30 y esta noche tendremos con nosotros a Vanessa Rivera. Vamos a hacer la invitación a Vanessa para que nos acompañe con sus... Y bueno, he de decir que Vanessa es una gran amiga. Hemos hecho varios cursos juntos, hemos hecho el curso de experto en coaching, hemos hecho el curso de PNL. Hola Vanessa, aquí estaba Hola, haciéndote, Pascual, ¿qué tal? aquí estaba haciéndote una invitación. Mira, tenemos por aquí a Iván. Hola Iván, me alegro mucho de saber de ti. Qué bien. Bueno, nada, estaba diciendo que, bueno, Vanessa, una buena amiga. Hemos hecho varios cursos juntos, el curso de experto en coaching, aprendí un montón de ti. La verdad que ver tu forma de percibir las cosas, de compartir con los demás, de tus puntos de vista, los cuales siempre han sido muy interesantes, me encantó. O sea, fue para mí un gran placer compartir ese curso contigo. Después hemos hecho juntos el curso de PNL, de la programación neurolingüística. Creo que fue fantástico, nos aportó un montón de conocimientos y bueno, y cosas que en realidad pues inclusive con el tema que esta noche nos atañe, pues seguro que saldrá alguna posibilidad de mejorar la procrastinación con sistemas de PNL, ¿no? Seguramente, claro que sí. Bueno, muchas gracias por invitarme, Pascual. Encantada de estar aquí en tu perfil. Y bien, como has dicho, ¿no? A mí me ha encantado también hacer el curso contigo. Y sí, claro que sí, ¿no? Para procrastinar es importante el coaching y es importante la PNL, ¿no? Claro que sí. Sí, y bueno, si empezamos por una definición, bueno, lo que hablábamos antes o sea, lo que hablábamos a la hora de comentar sobre lo que iba a ser este directo, o sea, al final es un intercambio de conversación, o sea, una conversación continua, o sea, tú aportas tus conocimientos, yo aporto los míos y bueno, y espero que a las personas que nos acompañen, pues que bueno, que les sirva de muchísimo, ¿no? O sea, probablemente los que más aprendamos seamos, Ya, bueno, por lo menos yo de escucharte a ti. además es un tema, ¿no? Que a mí me encanta, seguramente que a ti también, porque al final lo hacemos todos, ¿no? Porque yo creo Sí, que nadie dice, no, yo no procrastino, ¿no? Al final es algo que hacemos todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y creo que también a nuestras sesiones como coach nos las trae mucha gente, ¿no? Directamente o indirectamente, ¿no? sí, Así así que es. creo que es un tema a valorar por todo el mundo, ¿no? Así que seguramente que a esas personas que están en directo y a esas personas que lo verán, les hará ahí un clic, como yo digo, ¿no? Y al final seguro que algo cambia. Sí, 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 así es, sí. Digo que, bueno, vamos a hacer primeramente una definición de qué es la procrastinar, ¿no? O sea, procrastinar viene, Para quien no lo sepa, ¿no? Dicen. sí, es una palabra compuesta de pro y de crastinum, y bueno, digamos que significa dejar para mañana, ¿no? O sea, pro, adelantar al futuro, o sea, dejar para mañana cosas que en realidad deberíamos de hacer hoy, ¿no? Sí, al final es un poco eso, ¿no? Aplazar las cosas que no quieres hacer en ese momento por cosas que quieres hacer, ¿no? Yo siempre digo que vamos dejando las cosas difíciles, ¿no? Para el último momento y vamos haciendo las cosas de a diario que son más fáciles y que hacemos habitualmente, ¿no? Eso hace también, ¿no? Lo que te comentaba antes, hace que dejemos nuestras metas y nuestros sueños un poco aplazados, ¿no? Porque estamos buscando esas actividades que sabemos hacer y estamos aplazando las que nos duelen, las que son más difíciles, ¿no? Las que decimos que no podemos hacer, ¿no? Y al final es un poquito eso, esa acción que hacemos para dejarlo para mañana. Sí, con lo cual la procrastinación es un pequeño ladrón de sueños, ¿no? O sea, Sí, porque la verdad es que sí, ¿no? Al final muchos de nosotros no conseguimos nuestros sueños porque hacemos la acción de procrastinar, ¿no? Y eso es lo que nos lleva muchas veces pues a no hacer las cosas, a fracasar, ¿no? Porque estamos pensando y esas tareas las dejamos para mañana y al final son tareas importantes, ¿no?
Entonces, yo creo que en nuestras sesiones como coach, lo más importante al final es un poquito trabajar eso, porque si no, nuestro plan de acción para ese coach y ese cliente no va a funcionar, ¿no? Entonces, al final es un punto importante dentro de ese proceso de coaching y dentro del proceso de nuestra vida, ¿no? Nosotros también como personas nos tenemos que dar cuenta, ¿no? De cuándo lo estamos haciendo y cuándo no. Mm. Sí, pero de todas formas, todos procrastinamos. O sea, Por más o menos supuesto yo creo que sí. todos lo hacemos. Conscientemente, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. Y de hecho, cuando nos encontramos con labores que a lo mejor son un poco más tediosas o un poco que nos satisfacen menos, siempre encontramos la excusa para ponernos a hacer otras cosas y esas dejarlas para después. De Y hacer hecho, las de los demás, ¿no? Yo siempre digo que al final muchas veces hacemos las de los demás para no hacer esas que tenemos que hacer nosotros y nos son más difíciles, ¿no? Entonces al final, y muchas veces decimos, estamos muy ocupados. Pues no, no estamos ocupados porque al final hacemos lo que nos gusta hacer. Y lo que no sí. nos gusta hacer o nos parece más difícil lo vamos aplazando, ¿no? Por eso decimos muchas veces que la procrastinación no gestiona el tiempo, ¿no? Al final son emociones. Las tareas que te sientes agradable, que estás viviéndolas afectivamente, las haces, ¿no? Y las que te duelen un poquito, las que te traen emociones de ansiedad, de frustración y demás, pues no las haces. Entonces al final es un poquito trabajar en tus emociones también para no procrastinar. Sí, sí, de hecho así lo definían, ¿no? Que realmente la procrastinación no es una gestión de tiempo, sino es una gestión de emociones. Es una gestión de emociones, sí. O sea, muchas veces pensamos, jolín, pues estoy perdiendo el tiempo o no lo estoy haciendo como debería hacerlo por el hecho de que estamos pensando en la procrastinación, pero no, en realidad lo que estamos es alineándonos con las cosas que a nosotros nos gustan y dejándonos a un lado aquello que consideramos un poco más tedioso, ¿no? Claro, estás haciendo las tareas que te gustan. Es Sí, como sí. los niños pequeños, ¿no? Yo siempre digo que los niños cuando son pequeños no estudian, ¿no? No quieren hacer las tareas del cole, pero ¿qué están haciendo? No es que no tengan tiempo, es que están jugando o es que están haciendo lo que a ellos les gusta y dejan esas tareas o ese examen que tienen para última hora, ¿no? Pues nosotros como adultos hacemos un poquito lo mismo. ¿Tienes algo que hacer para el trabajo? Lo vas a hacer a última hora. ¿Tienes algo que hacer para un máster o para algo que estés haciendo? Lo vas a dejar a última hora. Y al final es un hábito que tenemos, ¿no? Es un hábito que nos ha puesto también un poco la sociedad, ¿no? Y es un poquito lo que nosotros también como coach debemos un poco cambiar, ¿no? Sí, y bueno, aquí dentro de alguna pregunta de las que me había anotado para que, bueno, tuviéramos un guión para responder y todo eso, me había anotado precisamente por qué se procrastina y en realidad se hace pues, por eso que estamos hablando, ¿no? O sea, aquello que nos resulta un poco más tedioso o un poco más aburrido o que menos nos apetece, pues lo cambiamos por otra tarea, la cual pues a lo mejor nos satisface un poco más. O eso de que a lo mejor tienes que hacer una hoja de Excel, vamos a suponer, por ejemplo, y de repente pues pasas por la cocina y te pones a picar alguna cosa que encuentras en el Y se frigorífico te olvida. y exactamente, y se te pasa lo otro y de ahí te pones a hacer otra cosa y vas posponiendo y sabes que lo tienes que hacer, pero lo dejas porque es que no te apetece, ¿no? Para el último momento, sí, ese del mañana, ¿no? Al final procrastinar es dejarlo para mañana, ¿no? Para el último. Sí. Y es así. Sí, y luego resulta que, bueno, yo tenía por aquí anotada una serie de cosas que, digo, ¿qué es lo que nos lleva a procrastinar? Bueno, pues digamos que muchas veces el perfeccionismo y el miedo al fracaso nos lleva Son a dos factores procrastinar, importantes. La porque baja resulta, autoestima, ¿no? También es importante saber que cuando tenemos baja autoestima es cuando más procrastinamos, ¿no? Y al final eso nos genera un estrés y una ansiedad y al final entras en esa rueda que no dejas de procrastinar, ¿no? Y mucha gente a lo mejor no tiene lo que quiere o no lucha por ese sueño que desea, un poco porque ha entrado en esa rueda, ¿no? De baja autoestima, de no hacerlo, de yo no valgo, ¿no? De miedo al fracaso. Todas esas cosas que nos decimos al final sí. están en esa rueda. Sí, porque no sé si te acuerdas, me parece que me hiciste tú mismo algún comentario del directo que hice con Endalís hace unas semanas, donde precisamente la baja autoestima era una de las causas de la procrastinación. O sea, porque en realidad pues ocurre eso, que cuando no estamos con ganas, no estamos con
o sea, nos sentimos flojos mentalmente porque eso ocurre, o sea, a todos nos ocurre, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos en una época, o sea, no sé con quién lo comentaba el otro día, de que siempre que llega la época del otoño, como que hay un bajón en el estado de ánimo y automáticamente esos bajones en el estado de ánimo nos llevan muy fácilmente a procrastinar, ¿no? Entonces, la procrastinación es algo que está directamente relacionado con esa falta de autoestima, con esa situación semidepresiva en algún caso, o sea, con todas esas faltas de ganas de hacer cosas, de motivación, ¿no? Sí, así es. Al Es lo final que es tú comentas. entras en ese bucle, ¿no? Y yo creo que lo que has dicho, ¿no? La del otoño, yo digo mucho por el sol, ¿no? Al final no falta ese sol, ¿no? Países que tienen más sol, pues al final no tienen tanta baja autoestima, no tienen, al final es un poco eso, ¿no? Ese buscar, ¿no? Ese momento que no procrastinemos, ¿no? Yo siempre digo también que el hecho de contar tus metas es importante para no procrastinar, ¿no? Porque al final te comprometes con hacerlo y hace que no lo dejes, ¿no? Que esa tarea no la dejes para más tarde, ¿no? Que al final es lo que tenemos que conseguir. Sí, de hecho, el compartir las metas, el compartir los objetivos que uno tiene es una de los puntos por los cuales te ayuda a, o sea, a mejorar esas ganas de procrastinar. O sea, dentro de los 5 o 6 puntos que había, ese era uno de ellos, ¿no? Sí, lo era. Ujú. Y luego, bueno, digamos que, pero el tema del perfeccionismo que lo hemos visto en las sesiones, o sea, en el curso este de PNL que se nos ha dado en varias ocasiones, ¿no? El hecho de que las personas que quieren hacer las cosas a la perfección, que tienen miedo al fracaso, eso luego al final les lleva a procrastinar, ¿no? O sea, porque esa gana de hacer las cosas perfectas y que luego no son tan perfectas una vez que lo han terminado, pues resulta que les da miedo, dejan las cosas para mañana, no quieren presentar un trabajo porque no lo consideran totalmente perfecto. O sea, y eso es una cosa muy, muy habitual en los niños cuando resulta de que van al colegio y quieren tener las cosas tan perfectas, porque como vivimos en un mundo de perfección donde le damos más importancia a las cosas perfectas que al hecho de hacer, ¿no? De Entonces hacerlo. resulta que quieren tener las cosas tan perfectas y hay niños los cuales resulta de que se bloquean porque es que no saben de qué forma actuar o les da miedo ante los compañeros o lo que sea, por si su trabajo no está a lo perfecto que ellos quieren dar esa imagen. O sea, es muy importante la procrastinación En la que se educación. genera por el perfeccionismo y por el miedo al fracaso. Mm, ujú. Así es. Sí. Luego también está, tenido por aquí anotado, lo de la rabia y la impaciencia. Es decir, cuando resulta de que tú te ves capaz de hacer cosas o tienes muchas ganas de hacer cosas, pero luego tropiezas con los límites, con límites que como todo ser humano tenemos, y resulta de que eso te hace automáticamente caer en desánimo, caer en ganas de o sea, pierde esa motivación por hacer las cosas por esa impaciencia de hacer mucho y te genera una especie de frustración, de rabia. Mm. Sí, al final yo siempre digo, ¿no? Que el encontrar, por ejemplo, los beneficios que nos da, ¿no? Hacer esas tareas que estamos procrastinando, al final es encontrar ese punto de inflexión, ¿no? Para que no te dé miedo, ¿no? Para que no pienses que vas a fracasar, ¿no? Al final es buscar ese anclaje, ¿no? Que también llamamos en PNL, para encontrar esa seguridad, ¿no? Y que esa autoestima suba, ¿no? Y podamos hacer esas tareas, ¿no? Así que yo creo que también es eso, ¿no? También Mm. hablábamos antes, ¿no? Del tema de la visualización, ¿no? Es importante visualizar tus metas porque también eso te enfoca, ¿no? El tema de la meditación, del yoga y todo eso, ¿no? Yo creo que Sí. también es algo a trabajar para no tener que procrastinar, ¿no? Para que esas acciones salgan adelante. Sí, lo del tema del yoga, la meditación, el mindfulness, al final ayuda porque precisamente caemos en la procrastinación en muchas ocasiones por el estrés, por el agobio, por querer hacer más de lo que podemos, por enfrentarnos a muros gigantes que no podemos saltar, ¿no? Entonces, digamos que esas actividades
como yoga, mindfulness, la meditación, que de alguna forma nos hacen venir al aquí y a la hora, nos hacen centrarnos un poco en las cosas del momento, como que nos eliminan ese estrés que es caldo de cultivo de esa procrastinación. Sí, Mm, nos conecta al final, nos conecta con nuestro objetivo, ¿no? Y yo creo que al final la base de no procrastinar es eso, ¿no? Es conectarnos con eso que queremos, conectarnos con nuestro objetivo y gracias a todas esas técnicas, ¿no? Conseguimos eso, ¿no? Lo que has dicho, estar en el aquí y en el ahora y no dejarlo para mañana, ¿no? Que al final es la base de todo. sí. Y bueno, teniendo también por aquí el tema de la necesidad de sentirse aceptado por los demás. Eso es algo que me he encontrado ya en varias de las sesiones de coaching que he hecho. El, las personas generalmente nos gusta dar a los demás, ¿no? Entonces nos encontramos que en muchas ocasiones damos más de lo que en realidad debemos de dar y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces terminamos dejando nuestras cosas que son de nuestra vida, nuestras necesidades postergadas a mañana porque no nos da tiempo a hacerlas y nos ponemos a hacer las cosas que los demás quieren, es decir, por el hecho de ser aceptados por los demás. Y eso es una cosa muy frecuente, ya te digo, he tenido que trabajar en varias ocasiones con eso porque digamos que hay que darse a los demás, pero en la justa medida. Por supuesto, cuanto más te das, pues mejor te hace sentir, ¿no? Pero claro, hay que saber priorizar qué es lo que tú quieres para ti y saber postergar no nuestras cosas, sino las cosas de los demás, las cosas que nos vienen de alguna forma impuestas. Un trabajo al final es un trabajo, tienes que hacer complacer a otros por sentirnos aceptados o sentirnos queridos, tenemos que aprender a querernos un poquito más nosotros mismos. Al No sé final lo es que eso, tú. ¿no? Es un tema de valorarnos más, es un tema de autoestima, ¿no? Es un tema de trabajarnos a nosotros primero, ¿no? Yo lo digo muchas veces en las sesiones, ¿no? Estamos tan pendientes, ¿no? De la familia, de los amigos, de lo que dices tú, ¿no? Del caer bien, del encajar en los diferentes grupos que nos crea la sociedad, que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Y al final tenemos que valorarnos y querernos a nosotros mismos primero, hacer nuestras tareas importantes primero, lo que nos va a hacer avanzar hasta nuestros objetivos y luego, ¿no? Lógicamente hacer a los demás, ¿no? Nosotros también como coach somos personas que nos gusta ayudar a los demás, que nos gusta tirar de la mano de los demás, ¿no? Pero también nos tenemos que dar cuenta de que nosotros estamos primero, ¿no? Y no es algo de ego, ¿no? Que mucha gente dice, wow, pero si te tratas a ti primero es parte de tu ego, no, pues al final es que nos tenemos que querer primero a nosotros para poder querer a los demás, ¿no? También cuando buscamos pareja, ¿no? Yo hablo mucho también de eso, ¿no? Que mucha gente quiere conseguir su pareja ideal, pero al final, mírate tú primero, ¿no? Cuando tú te quieras a ti, pues los demás también te van a querer, ¿no? Entonces viene un poco dado también en eso, ¿no? Primero, cuídate tú, ¿no? Haz tus cosas, ten tus tareas en regla, ¿no? Ten tus acciones para llegar a tu objetivo y luego, pues lógicamente, ayuda a los demás, ¿no? Sí, está claro que al final la procrastinación está muy asociada como decíamos antes, a la autoestima, a la autovaloración, al darte valor a ti mismo, al ser lo importante que tú tienes que ser. Algo que yo digo muy frecuentemente cuando me encuentro en una sesión de coaching es ¿quién es la persona más importante para ti? La persona más importante en tu vida, ¿no? Porque en muchas ocasiones no nos paramos a pensar que la persona más importante en la vida de cada uno somos nosotros mismos. O Eso es. sea, indiscutiblemente, ¿no? ¿Sí? Es Porque que claro, si no eres importante para ti y no acudes a ti primeramente, ¿cómo vas a ayudar a otras personas que les pueda hacer falta, ya sean tus hijos, tus padres, tus seres queridos? Primeramente eres tú para estar preparado para ayudar a los demás, indiscutiblemente. así es, ¿no? ¿Y Sí, cuántos clientes no encontramos? ¿Cuántos coaches encontramos en esas sesiones, ¿no? Que nos traen eso, ¿no? sí, que le falta precisamente pues esa perspectiva de que lo importante es uno mismo y no, y como tú muy bien decías antes, no es egoísmo, es saber que cuanto mejor tú estás, mejor tú puedes ayudar a los demás. Así es. Y mejor tendrás, ¿no? A las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? Yo también digo mucho eso, ¿no?
que nos tenemos que preocupar de nosotros, así también nos preocupamos de nuestro entorno más cercano al final. Así es. Y bueno, tenía también por aquí anotado que bueno, que también genera procrastinación cuando nos sentimos saturados. Eso de querer abarcar más de lo que podemos, nos sentimos saturados, que al final nos lleva a la frustración y nos lleva a ese sentimiento de desánimo, de decir que no llego, pues dejo para mañana esto. Y no es que lo deje para mañana porque sea lo que debo de dejar, lo dejo para mañana porque es lo que más me puede agobiar. Así es. Luego leía por ahí en algún caso de que en muchas ocasiones que no somos capaces de diferenciar entre lo importante y lo urgente. O sea, es muy importante, valga la redundancia, saber qué es lo que es urgente, lo que requiere de premisa a la hora de hacerlo, antes que o sea, primeramente hay que saber lo que es urgente y luego poner en valor lo que es importante, ¿no? En Claro, al ocasiones final. lo que puede esperar y lo que no puede esperar. Hay cosas que pueden esperar por urgentes que sean o por muy importantes que sean y otras que no pueden esperar. Entonces hay que saber el orden de importancia también en ese aspecto, ¿no? Claro, yo creo que es fundamental, ¿no? Al final, bueno, en nuestras sesiones de coaching, por supuesto, ¿no? Y en nuestra vida en general, ¿no? Al final lo que llamamos del elefante, ¿no? Al final tenemos que saber qué es nuestro elefante grande, ¿no? Y cómo filetearlo, ¿no? A mí también me gusta mucho una metáfora, ¿no? Que se usa de un racimo de uvas, ¿no? Tú coges un racimo de uvas y al final tú no te comes el racimo de uvas entero, ¿no? Vas quitando las uvas pequeñitas y comiéndolas una a una, ¿no? Incluso en Nochevieja, cuando nos comemos las uvas, hay mucha gente que hasta le quita la piel y le quita las pipas, ¿no? Pues al final es eso lo que tenemos que hacer con nuestras tareas diarias, con nuestros objetivos, ¿no? Quitarlas, ¿no? Hacerlas lo más chiquitita posible para que sean más fáciles, ¿no? Ahí lo de urgente e importante, ¿no? Tenemos que saber qué es lo primero que tenemos que hacer y no hacerlo todos los días, ¿no? Hay mucha gente que también se agobia lo que dices, ¿no? Pero no lo tenemos que hacer todas las tareas todos los días, o esa tarea que procrastinamos a lo mejor no la tenemos que hacer todos los días, ¿no? Mm. Entonces es saber eso, ¿no? Saber qué es lo urgente que tengo que hacer, qué es lo importante, ¿no? Y saber desmenuzar al final tu objetivo, tu vida o tus tareas en el trabajo mismamente, ¿no? Mucha gente que se ve con ansiedad y con frustración en el trabajo porque no sabe diferenciar eso, ¿no? Y al final está procrastinando todas esas actividades que a lo mejor son las más importantes, ¿no? Mm. Sí, es que en muchas ocasiones, o sea, la falta de capacidad de organización y de lo que son las tareas nos lleva a procrastinar. Mientras que si tú, en conciencia, tú haces un análisis de las tareas que tienes y dices, bueno, todo esto no me va a dar tiempo, y eliges cuáles son las que quieres dejar, no estás procrastinando, estás priorizando. Entonces es diferente. El procrastinar es cuando llega un momento que te encuentras que esto es que no me apetece. No es que hayas determinado dejarlo porque tú lo has creído conveniente, sino que llegas a la situación que dices, es que no me apetece. No me apetece porque si me meto en ello me va a ocasionar una emoción. Entonces prefiero, lo dejo para mañana. Y a lo mejor era importante o era urgente. O sea Esas que listas, ¿no? Interminables de tareas que no hacemos nunca, ¿no? Que nunca se tachan, ¿no? También mm, es importante, ¿no? Gestionarlas. Claro que sí. sí. Todos Por tenemos aquí esas listas que hacemos que al final no tachamos, ¿no? Sí, por aquí hay un comentario que nos llega y dice, a veces, aunque tú quieras quererte, hay personas que no te dejan. Bueno, eso al final es... te dejo que contestes ese comentario. ¿Qué opinas de eso? Pues a ver, ¿Qué- yo creo que nos tenemos que querer. Eso de que las personas no te dejan, si una persona no te deja quererte, no es una persona vitamina, ¿no? Como yo digo siempre, ¿no? A mí me gusta mucho la frase esa, ¿no? De busca tu persona vitamina. Al final tenemos que buscar a personas que nos aporten, ¿no? Y una de las frases es esa, ¿no? Yo creo que te tienes que querer y si las personas que a tu alrededor no te quieren, como tú te quieres, no merecen estar a tu lado, ¿no? Y eso también nos Pero, tenemos que dar cuenta de esas cosas, ¿no? La baja autoestima muchas veces viene derivado por eso, ¿no? De que tenemos a nuestro alrededor personas que no nos aportan, sino nos restan, ¿no? Y sí, entonces pero luego a también la misma vez entiendo que si tú consideras que hay personas a tu alrededor que no dejan que te quieras, es porque le estás dando demasiado
demasiada valía a esas personas y no te estás dando la suficiente valía a ti mismo a ti misma como persona. O sea, Creo que también va en base un poco a eso, ¿no? Primero nos tenemos que querer nosotros. Es que si no nos queremos nosotros, no nos puede querer nadie, ¿no? Lo que decía antes de las parejas. Tú no puedes buscar parejas si tú no te quieres a ti mismo. Es que primero te tienes que querer tú. Entonces va un poco en base a eso. Las personas que tienen baja autoestima, pues es muy difícil que a su alrededor las personas las quieran. Al final pues son las personas que pasan desapercibidas, son las personas que son más introvertidas, porque al final no atraen a esas personas porque ellas mismas no se quieren. vaya, así es. Pero bueno, al final, precisamente las sesiones de coaching o bueno, el visitar a un psicólogo también, por supuestísimo, ¿no? Te hace darte valor a ti mismo, porque al final el objetivo precisamente es que tú seas capaz de reconocerte dentro de tu valía como persona, ¿no? O sea, el hecho de todos los días poder levantarte, poder mirar al sol, poder ver las personas que te rodean y que te quieren, poder ver lo que eres capaz de vivir en cada momento, poder ver que tienes tus pies, tus manos o lo que tú puedas tener para, o sea, es que ya es un motivo más que importante para quererte, o sea, y si eso no lo ves, pues realmente es que necesitas que alguien te ayude a ver las cosas. Está claro que en momentos todos necesitamos algún tipo Pon de un coach empuje. en tu vida, ¿no? Exactamente. Así es, Así pon un es. coach en tu vida, ¿no? Yo creo que al final, pues muchas veces no estamos valorados, ¿no? Como dentro de todo este proceso de transformaciones o de subir autoestima o de no procrastinar, no estamos valorados, pero realmente si la gente conociera el trabajo que llevamos dentro de las sesiones para este tipo de cosas, ¿no? Para subir la autoestima, para no procrastinar, para tener tus metas y conseguir lograrlas, para autoconocimientos, para transformaciones, ¿no? Al final nos daríamos cuenta de un poquito de eso, ¿no? De todo lo que valemos nosotros mismos, ¿no? Y por mucho que nos digan los demás, los que tenemos al lado, lo primero que tenemos que es autoconocernos, ¿no? Y autovalorarnos. Y eso también nos hace que no procrastinemos, ¿no? Que tengamos muy claro lo que queremos y no lo dejemos para mañana. Sí. ¿Te acuerdas que te comenté lo del tema ese de las reseñas de Google, ¿no? Ujú. Eh, o sea, me parece que te lo dije, ¿no? O sea, Sí, lo importante, o sea, digamos que ese es un arma muy importante porque cuando una persona está haciendo un proceso de coaching y pone sus comentarios en las reseñas de Google, te das cuenta lo bien que se sienten esas personas cuando hacen esos procesos y eso al final termina siendo como una especie de cartelera para que otras personas sean capaces de ver cómo se pueden sentir cuando hay esa introspección en ti mismo, ¿no? O sea, en ver cómo te sientes, qué tienes que sacar, qué tienes que descubrir, el dar valor a tu persona, ¿no? O sea, mejorar tu autoestima en definitiva, que al final es nuestra misión, hacer que las personas se vean a sí mismos y se se sientan quiera. bien, ¿no? Sí, que se Se quieran, quieran, sí, sí, efectivamente. sí. Por supuesto, yo creo que una de las cosas más bonitas de nuestra profesión es eso, ¿no? Es ver cómo le cambia la cara a esa persona, es ver cómo se quiere más, es ver cómo se valora, ¿no? Es ver cómo cada día está más feliz y más contento, ¿no? De lo que está haciendo. Al final nuestro proceso se basa un poco en eso, ¿no? Yo creo que Sí, todas las personas que vienen a un proceso de coaching lo que buscan en el fondo es su felicidad, ¿no? Escondida por metas, por procesos o por autoconocimiento, pero al final es lo que buscamos todos, ¿no? Buscamos la felicidad y al final se va viendo, ¿no? La cara de esa persona y yo creo que para nosotros es lo más gratificante, ¿no? Llegar a conseguir totalmente. eso. Totalmente. Porque en la vida cotidiana, pues, como bien explicaba Juanma en el taller ese que hace, donde resulta de que estamos continuamente, nuestro cuerpo está relleno, o nuestra mente está rellena de máscaras, de capas, de cosas, de otra capa, de una creencia, y al final resulta que cuando pasan una serie de años no tenemos ni idea de quién somos nosotros mismos. Es decir, nuestro ser, en realidad, lo que nosotros somos, está totalmente sepultado en un montón de creencias que no nos dejan ser libres, ¿no? Sí, y al final tenemos que encontrar esa fórmula para avanzar, ¿no? Esa fórmula
para saber quiénes somos, ¿no? Y a dónde vamos, ¿no? Al final, mucha gente está perdida, ¿no? En el mundo y decir yo hacia dónde voy, ¿no? Por eso muchas veces procrastinamos cosas, ¿no? Porque al final no sabemos muy bien a dónde queremos llegar, ¿no? Y sin saber dónde queremos llegar, pues está claro que esas tareas no se van a conseguir, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía por aquí, Nos hemos desviado un poco. sí, hemos ido de un sitio a otro, pero bueno, que creo que al final está genial, está muy bien porque también nos sirve a nosotros mismos para ser conscientes de por qué hacemos esto, ¿no? Hacemos esto porque nos gusta, hacemos esto porque de alguna forma nos sirve para hacer despertar a personas. Me gusta mucho la definición esa de agente de cambio. Esa definición me gusta. Es que Bueno, somos tenía por agente aquí, de cambio, ¿no? Al final, yo creo que en todas nuestras sesiones, ¿no? Hacemos eso. Al sí. final, y muchas veces incluso el objetivo que nos trae el cliente, ¿no? El coachee, al final no es el que se lleva, ¿no? Al final lo que decía, ¿no? Todos estamos buscando la felicidad y lo más bonito para nosotros es ver ese cambio en el cliente, ¿no? Por eso la gente de cambio está tan, ¿no? Tan chulo a nuestro modo de verlo. Tan bien definido, sí. Tenía por aquí anotado seis consejos para derrotar la procrastinación. O sea, que en parte hemos hablado ya, sí hemos dado pinceladas de ello, ¿no? O sea, cuando tú te encuentras en esa situación de que de si procrastinas o no procrastinas, digamos que el punto número uno es visualizar, es decir, visualizar lo bueno que con lo que tú te vas a encontrar una vez que tú hayas hecho lo que tienes que hacer, es decir, la opción de no procrastinar, sino visualizar mentalmente dónde te vas a encontrar, ¿no? Luego Sí, yo tenía creo que también por aquí, visualizar los beneficios que te va a traer, ¿no? El hacerlo, yo creo que es fundamental, ¿no? Para darnos cuenta de que lo queremos hacer. Sí, sí, sí. totalmente. Luego tenía por aquí contar a los demás qué es lo que vas a hacer, o sea, tu compromiso. O sea, cuando tú haces partícipe a otras personas de tu compromiso, como que tienes un compromiso mucho más firme. Sí, al final nosotros en nuestras sesiones, cuando le pedimos el compromiso, ¿no? Pues al final estamos buscando un poco eso, que él nos lo diga, ¿no? Y al final la palabra es lo que crea, ¿no? Si tú lo dices, Sí. no lo creas. Y al final es un poco en base a eso, ¿no? Y Mm. decirle también que lo cuente, ¿no? A las personas que tiene a su alrededor, a las personas que le están apoyando, pues también ayuda muchísimo. Luego, evaluar, se me ha ido la luz esta, evaluar los perjuicios de la inacción, es decir, a la hora, a ver, que ahora no de demasiada luz, así, a la hora de pensar en no hacer algo, tienes que evaluar qué es lo que va a ocurrir si no lo haces, pensar en qué inconvenientes te va a traer. Mm. Igual que piensas los beneficios, ¿no? Pues tienes que pensar en los contras, por supuesto. Sí. Identificar lo que tú decías antes de los racimos de uva. Identificar el primer paso, es decir, seccionar qué es la tarea que tenemos que hacer de forma que de momento no se nos vea un Grande. elefante gigante, sino que se nos vea seccionado, ¿no? Recoger el granito de uva del racimo uno a uno, ¿no? De manera que lo tienes seccionado y es más sencillo. Así es, claro. Nosotros decimos mucho lo del elefante, ¿no? Filetear el elefante, decimos en coaching, ¿no? Pero al final yo creo que lo de las uvas, ¿no? Lo entiende más la gente de a Me ha pie. gustado. Sí, gracias. Me ha gustado lo de las uvas. Luego, evitar, o sea, otra cosa más a hacer para evitar la procrastinación, valga la redundancia, es evitar argumentos autopermisivos. Es decir, todos nos intentamos autoconvencer a nosotros mismos para dejar esto para mañana, para no hacerlo. Entonces, cuando llegas a esa situación de que te viene a la mente el darte permiso para no hacerlo, pues es simplemente pues cambiar el chip, como cambiar la imagen y decir, no, no, lo tengo que hacer, ¿no? O sea, lo que hablábamos del switch PNL. en la programación neurolingüística, ¿no? O sea, cuando llega el momento ese que el previo a que vas a tomar la decisión de que vas a procrastinar, automáticamente que te venga la otra parte donde te La dice, no, no, imagen no, buena. no. Exactamente, la imagen de visualizando lo que realmente tú es lo que tú quieres, ¿no? Sí, al final yo creo que el tema de la visualización es parte muy importante, ¿no? De este tipo de procesos, ¿no? Muchas veces se habla también de las personas que tienen éxito, ¿no?
pero al final las personas que tienen éxito trabajan mucho en este tipo de cosas, ¿no? En visualizarse, en traer esas imágenes positivas, ¿no? En no pensar en no hacerlo, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Además, de hecho, ya que antes hablábamos del yoga, yo utilizo mucho en las clases de yoga lo de la visualización, ¿no? O sea, cuando tú Bueno, tienes que llegar a una situación de una postura al final, aunque no llegue, tienes que hacer la visualización de como si estuvieras llegando. Por ejemplo, en la Adho Mukha, cuando tienes que poner los talones en el suelo, pues tú lo visualizas, ¿no? O sea, y eso te va ayudando a acercarte más al punto donde tú quieres llegar. ujú. Y luego, algo que en la vida en general es muy interesante que siempre se haga, y creo que casi nunca lo hacemos, es lo del darte pequeños, pequeños premios al terminar una tarea. O sea, cuando tú no procrastines, digamos que cuando tú haces la tarea que inicialmente pensabas que no te apetecía hacerla, cuando la termines, tienes que darte un pequeño premio. Aunque el pequeño premio sea solamente el decir, pues ahora me siento 30 segundos en la silla o ahora me voy a beber un vaso de agua, o sea, al final tiene que resultar como un premio. Y eso en la vida tendría que ser algo que automáticamente nos impusiéramos, tener premios por cosas que hemos conseguido, sea lo que sea, aunque sea insignificante, pero es la sensación de recibir un premio. Ese es el sexto punto para evitar la procrastinación. Yo siempre digo, ¿no? Sobre ese punto que me lo dijo un mentor hace años, ¿no? Que hay que celebrarlo todo, ¿no? Al final, cualquier logro chiquitito, chiquitito, por chiquitito que sea, ¿no? Hay que celebrarlo, ¿no? Y eso se basa un poco en eso, ¿no? Cualquier cosa que hagas que antes no hacías o cualquier cosa que hayas conseguido, por pequeña que sea, ¿no? Es importante celebrarlo. Así, pues al final vamos avanzando, ¿no? En esas metas que todos tenemos. Sí. Y bueno, al final el tema está que, por lo general, lo hemos hablado antes, la procrastinación es algo que está muy unida a la falta de autoestima, al estrés, al aburrimiento, a la frustración, a todas esas emociones que no son agradables, no digamos negativas, porque al final las emociones todas forman parte de una necesidad, ¿no? Pero esas emociones que no son agradables son las que están más asociadas a la procrastinación. Por eso decíamos al principio que es una gestión de emociones, no una gestión de tiempo, ¿no? Así es, claro. Todas esas emociones que nos traen estrés, ansiedad, frustración, son las que al final no hacemos, ¿no? Las que procrastinamos. Todo lo que nos trae beneficios, pues al final es lo que estamos haciendo. Sí. Y luego yo me quedaba con unas reflexiones. ¿Procrastinar nos hace sentir mejor? Pensamos que sí, ¿no? Pero yo creo que no, que al final, ¿no? A la larga, por lo menos, nos hace sentirnos peor porque no estamos avanzando, ¿no? No estamos creando lo que queremos crear. Pero al final procrastinamos por ese sentimiento de que nos vamos a sentir mejor no haciéndolo, ¿no? Sí, bueno, pero no nos sentimos mejor porque resulta que esa sensación negativa, llamémosle así, por lo cual tú no te decides a hacer una cosa, resulta de que al final no la haces, pero esa sensación la va a volver a tener al día siguiente o al otro, al otro. Es decir, Algo. el no hacerlo no te exime de esa sensación de trabajo desagradable o de esa sensación de algo ingrato. O sea, entonces, cuando llega el momento de tener que abordar esa tarea, resulta que te encuentras con que tienes la misma sensación más las sensaciones generadas de culpabilidad, de desgana. O sea, digamos que al contrario, no nos hace sentir mejor. Lo que pasa es que cuando lo abordamos luego nos hace sentir peor. O sea, Y es, ¿estás de al acuerdo? final procrastinamos en el corto plazo, ¿no? Pero es peor a largo plazo. Y luego, otra pregunta reflexiva. ¿Procrastinar termina siendo un círculo vicioso? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Al final esa tarea la vamos haciendo una bola, una bola, una bola, y al final entramos en esa procrastinación crónica, ¿no? Que llaman muchos expertos, ¿no? Que al Sí. final no podemos salir de eso, ¿no? Para eso estamos muchos de nosotros, ¿no? Como coach, hay terapeutas, psicólogos, depende un poco también del grado, ¿no? Que tenga la persona, pero al final se basa en eso, ¿no? Que entramos en ese bucle, en esa rueda
de la que no podemos salir, ¿no? De que llega un momento que la frustración, la ansiedad, el estrés, todo eso que nos genera la procrastinación, llega un momento que no lo podemos gestionar nosotros. Sí, sí. Aparte que luego llega el momento en que entramos en bucle en procrastinar las cosas, nos acomodamos a ello y simplemente tareas que nos salen, pues esto no lo hago, no me apetece, pues esto no lo hago. O sea, ya no es que deje uno, sino que vas dejando Hace continuamente. la Entonces, rueda. se entra en ya algo que de alguna forma es terapéutico, o sea, tiene necesidades de terapia. O sea, tienes que salir de esa procrastinación crónica. Entonces, digamos que hay que sacar la fuerza de voluntad y cuando sabemos que son cosas que tenemos que hacer, no podemos posponerlas. Simplemente hay que hacerlas y hay que sacar la voluntad y la gana de poder hacerlo. O pedir ayuda, ¿no? Al final también, ¿no? Hay muchas veces que nos sentimos tan desbordados que nosotros mismos no podemos, ¿no? Y no es malo pedir ayuda, ¿no? También nos No, tenemos al que dar contrario. cuenta de eso, claro. Al contrario, pedir ayuda siempre, siempre es Siempre bueno. es bueno, Siempre, sí, aunque o sea, pensemos que es malo, ¿no? Pero siempre es bueno, ¿no? Porque al final están ahí los profesionales de cualquier sí. rama, ¿no? Que te pueden ayudar y que te pueden sacar de eso. Bueno, al final sales tú, ¿no? Pero que te ponen esa guía, ¿no? Y ese apoyo para que puedas salir. Sí, sí, así es. Y bueno, y luego te voy a dejar, esto sí que es para ti, o sea, porque hablábamos de, me decías tú antes que tenías un dato, perjudica la salud, procrastinar. Pues al final sí, ¿no? Muchos problemas de cardiovasculares, muchos problemas de tensión, ¿no? De hipertensión y demás, vienen relacionados a esto, ¿no? Porque al final el procrastinar nos genera esa sensación de angustia, de ansiedad, de frustración, ¿no? Que al final, como yo digo, nos la vamos comiendo, ¿no? Y eso al final hace pues que estemos tensos, ¿no? Que no estemos relajados, que nuestra vida, que dormamos peor, ¿no? Todo ese tipo de cosas hacen que nuestra salud pues baje, ¿no? Nuestras defensas también bajan y cualquier enfermedad que tengamos también se agrava, ¿no? Entonces tenemos que ser consecuentes con este tema de procrastinar, ¿no? Y no hacerlo, o ser conscientes, ¿no? De que lo estamos haciendo y si no podemos remediarlo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay un montón de expertos que te pueden ayudar, ¿no? Y no generes eso, ¿no? Mucha gente que tiene enfermedades y no sabe por qué, ¿no? Pues a lo mejor una de las cosas puede ser esta, ¿no? ¿Mm? Muy bien. Bueno, yo creo que hemos abordado bastante ampliamente el tema, ¿no? O sea, hemos Es un tema, profundizado. ¿no? Es un tema que trae mucho por detrás, ¿no? Y es un Sí, tema sí. interesante también. Hemos profundizado mucho en él, nos hemos ido por las ramas, hemos También. hablado de otra serie de cosas que nos ha apetecido. eh, y bueno, o sea, no sé si hay alguna cosa más que quieras tú aportar Ha o... sido un placer estar aquí contigo, ¿no? Me encanta la conexión que tenemos, ya te lo he dicho desde un principio, ¿no? Y eso se nota, ¿no? También, así que ha sido un placer estar aquí contigo, ha sido un placer aportar, ¿no? A la gente que nos está viendo y seguramente que habrá muchos más, ¿no? Sí, sí, segurísimo, segurísimo. Además, con personas, con compañeros como tú, yo siempre me siento comodísimo, siempre aprendo un montón. Lo que hoy me voy a llevar dentro de un montón de cosas es la metáfora del racimo de uva. Las O sea, uvas. me ha encantado. O sea, que no solamente sea lo del filetear el elefante, sino también lo del racimo de uva, me ha encantado. Y bueno, y yo, pues eso, cada vez que tengo intercambio de comunicación contigo, pues aprendo un montón. Ya desde siempre te Igualmente. digo que me parece una persona excepcional, con unos valores muy alineados con los míos. O sea, no vamos a decir que son espectaculares o no, sino muy alineados con los míos. Y bueno, y yo pues encantadísimo de que hayas estado aquí conmigo y súper agradecidísimo. El placer es mío siempre, Pascual, de verdad. Y nada, y a cualquiera de las personas que no ha escuchado, si en algún momento quiere ser atendido por una coach profesional, no profesionalísima, para eso está Vanessa, la mejor. Gracias, Pascual, cariño. Tú también. Muy Un bien, placer. igualmente. Bueno, Vanessa, seguimos viéndonos y hablamos. Chao, Hasta chao a luego. todos. Chao. Adiós. Hasta luego.